Este día les voy a compartir un tema llamado complicaciones en diabetes mellitus tipo 2. Este tema pues me compete por el hecho de ser endocrinóloga. Endocrinóloga es un médico especialista que trata problemas relacionados a las glándulas y a las hormonas producidas en nuestro cuerpo. La diabetes, ¿verdad? Sabemos que es una enfermedad que tiene que ver con una alteración a nivel del páncreas, que es una glándula, y por eso pues ahí se secreta una hormona importante que es la insulina, ¿verdad? Entonces los endocrinólogos somos los que vemos todo lo relacionados a las hormonas y a las glándulas. Como les decía, este día les voy a compartir el tema complicaciones en diabetes mellitus tipo 2, que es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. ¿Y por qué diabetes mellitus tipo 2? Aunque hay otros tipos de diabetes, esa diabetes es la más frecuente y tiene un componente genético fuerte, es decir, de que tiene un componente de herencia, ¿verdad? Familiar. Si alguien padece la diabetes, los hijos, ¿verdad? Si una pareja padece la diabetes, tiene el 80% de los hijos la probabilidad de sufrirla. Y si solo uno de los padres la padece, tiene el 50% de los hijos también de poder sufrirla. Entonces vemos que cada vez, ¿verdad?, a nivel mundial hay una gran cantidad de pacientes nuevos que se diagnostican como diabetes mellitus tipo 2. Y el problema de esta enfermedad son las complicaciones que a la larga conlleva, principalmente la insuficiencia renal, que para todos pues se sabe que es conocido, que es una enfermedad que lamentablemente no tiene una cura específica, sino solo tratamiento de soporte. En cambio la diabetes, ¿verdad?, si se puede detectar a tiempo, si se detecta oportunamente y se trata adecuadamente, se puede prevenir todas las complicaciones que conllevan y que lo voy a detallar más adelante. ¿Cómo detectar la diabetes? Pues realmente es algo muy sencillo, ¿verdad? A través de una prueba de glucosa en sangre, o puede ser una glucosa capilar, ¿verdad?, que después se confirma con una glucosa en sangre, pero es algo muy sencillo. El problema es que mucha gente, pues como no tiene muchos síntomas, no consulta oportunamente y lamentablemente se diagnostica cuando ya hay complicaciones. Eso es lo más lamentable. Por eso, si alguien tiene el riesgo de padecerla, ¿verdad?, se debe de hacer un chequeo, lo ideal cada 6 meses o cada año, para ver si no padece de la enfermedad, más si tiene el riesgo. ¿Cuál riesgo? Pues el hecho de que algún familiar en primer grado padezca de diabetes, o si tiene también problemas de sobrepeso, si padece de hipertensión, o si ha tenido, en el caso de las mujeres, diabetes gestacional. Por lo que todas estas personas podrían estar en riesgo de sufrir diabetes. Entonces se debe de hacer una prueba, ¿verdad? No solo una vez, sino que, como les digo, cada 6 meses, cada año, y ver si no padece de la enfermedad. Y si en algún momento se detecta, pues tratarlo oportunamente. Hay diversos tratamientos para la diabetes mellitus tipo 2, donde el pilar fundamental es la dieta, ¿verdad? No solo el tratamiento farmacológico, sino que el pilar fundamental para tratar la diabetes es la dieta, ¿verdad?, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2. Por lo que no es una enfermedad que se pueda prevenir, ¿verdad?, porque como les digo, tiene un componente genético fuerte, pero sí se puede retrasar el avance de la enfermedad y las complicaciones que esta conlleva. Entonces, al tener un tratamiento oportuno y adecuado, pues se previenen un montón de complicaciones. Quizás las más importantes, ¿verdad?, son, como les mencionaba al principio, la insuficiencia renal, problemas también de pie diabético y la ceguera, porque la diabetes, incluso en Estados Unidos, es la principal causa de ceguera, ¿verdad?, no digamos en nuestro medio. Entonces, esas son las complicaciones más temidas, ¿no? Y hay más, ¿verdad?, pero quizás las más importantes es esa. Y como les decía al principio, en primer lugar, la insuficiencia renal, porque de todos los pacientes que se diagnostican con insuficiencia renal, la mayoría son porque han tenido diabetes mellitus tipo 2. Entonces, estas complicaciones sí se pueden atrasar, ¿verdad?, el avance o el que aparezcan prematuramente con un adecuado control de la enfermedad.
Eso significa, ¿verdad?, tanto la dieta como tratamiento farmacológico según sea el caso de cada paciente. Por lo que es importante, ¿verdad?, que eso lo consulten oportunamente con un especialista para tratar este problema. Y también evitar desde un principio, ¿verdad?, el caer en problemas de sobrepeso, porque es una también de las epidemias mundiales, ¿verdad?, que hay, el sobrepeso y todas las complicaciones que esta enfermedad también conlleva, ¿verdad?, la cabeza, la diabetes mellitus tipo 2. Como les decía, la diabetes tiene otras complicaciones y quizás una de las más importantes es que hace a la persona susceptible o que sus defensas sean bajas y pueda complicarse con otra enfermedad. Y ahí vemos que muchos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen, por ejemplo, infección de vías urinarias a repetición. También puede tener más riesgo de tener neumonías. Y por qué no mencionarlo en esta época, ¿verdad?, que estamos viviendo de pandemia, muchos de los pacientes que se han complicado pues tienen el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y de hipertensión arterial. Entonces vemos que es una enfermedad, ¿verdad?, que no solamente es el problema de azúcar elevado en sangre como muchas veces se conoce, sino que conllevan una serie de complicaciones que muy bien se pueden evitar si se controla oportunamente. Ahora, quisiera mencionarles algunos mitos que se tienen sobre quizás el tratamiento que muchas veces se deja en esa patología. Principalmente uno de ellos es la insulina deja ciega a los pacientes. Eso no es así. Lo que deja ciega a los pacientes es la diabetes en sí, porque daña la retina. Ahora, cuando se indica insulina, ¿verdad?, cuando un médico indica insulina a un paciente, es porque lo más probable es que ya lo necesite porque su páncreas, como les decía al inicio, que es el que se encarga de secretar esa hormona, pues ya no secreta nada. Entonces, el paciente necesitará de la insulina de forma exógena para poder mantener los niveles de glucosa en sangre. Entonces, en este contexto, ¿verdad?, muchas veces estos pacientes que ya la necesitan son pacientes que ya tienen daño en la retina y que eventualmente pueden también tener un poco de problema de alteración de la visión y relacionan el uso de la insulina con el trastorno de la visión, pero no es que la insulina lo provoque, ¿verdad? Y como les menciono, cuando se indica lamentablemente es porque sí, ya el paciente lo necesita. O al inicio de la enfermedad, cuando alguien debuta con la enfermedad, puede ser de que transitoriamente un tiempo esté utilizando diabetes y después pueda cambiarse a medicamentos orales, porque la diabetes mellitus tipo 2 no es como la que se da en algunos casos, que es autoinmune y que necesita insulina de por vida, no, pero sí llega un momento, ¿verdad?, con el avance de la enfermedad, que es un promedio de 10 a 15 años de que un paciente se diagnostique con diabetes mellitus tipo 2, el que llegue a necesitar insulina, pero es para poder mantener los niveles de glucosa normal en sangre. ¿Cuáles son estos niveles? Pues cuando alguien tiene diabetes, no por el hecho de tener diabetes va a andar los niveles de glucosa en sangre altos, sino que los tiene que andar lo más normal, ¿verdad?, a lo que cualquier paciente puede tener en un paciente normal. ¿Cuánto es? En ayunas tiene que estar menos de 120 para decir de que está controlado, y después de comer, porque se hace un examen que se llama glucosa postprandial, ese nivel tiene que andar menos de 160 para decir de que el paciente está verdaderamente controlado. También hay otro marcador que utilizamos, que es la hemoglobina glicosilada, o también llamada hemoglobina A1C. Esto para decir que un paciente anda cumpliendo verdaderamente según las guías, las recomendaciones de control de la diabetes, tiene que estar abajo de 6.5. Esas son las metas ideales de control para decir de que un paciente en realidad está tratando adecuadamente su diabetes y que está previniendo las complicaciones que les mencionaba previamente. Porque cuando ya se dan ese tipo de complicaciones, pues ya es, como la palabra lo dice, complicaciones más complicado, tanto para el paciente como para el médico tratante. Porque, por ejemplo, alguien que tiene insuficiencia renal, como les digo, ¿verdad?, el tratamiento, pues lamentablemente es una
un tratamiento de terapia dialítica, que es algo, pues si se hace en lo privado también costoso, pero lo más que eso, doloroso. Y lo otro, ¿verdad? El pie diabético, que eso lo veo yo en particular muy frecuente. Las complicaciones, ¿verdad? De cuando alguien sufre un pie diabético, que puede llegar a tener hasta pérdida de un miembro, ¿verdad? Y eso pues es algo impactante para el paciente, para el entorno familiar. Entonces vemos que son complicaciones que si la diabetes se trata, como les mencionaba, oportuna y adecuadamente, se pueden prevenir, ¿verdad? Porque así también he tenido la oportunidad a lo largo de mi trayectoria de ver pacientes que tienen más de 30 años de diabetes y que no tienen ninguna complicación o no han sufrido ninguna complicación porque están tratando su diabetes adecuadamente, ¿verdad? Hasta aquí les dejo con mi participación en este tema. Espero les sirva en su vida. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para poder enterarse de otros videos.